No, no, que no. De Halloween no. Es broma, ¿no? No, del Señor de los Anillos, ¿verdad, Félix? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué tal los niños? Vamos a grabar la sesión si no tienes inconveniente. Muy bien. Te pasaré el enlace cuando esté disponible, ¿no? Porque tarda un poco. Ya está grabando, vale. Pues muy bien, pues ¿empezamos ya? Bueno, vamos presentando. Sí. Vale. Bueno, Diego Blanco es un padre de familia con 9 hijos que por avatares de la vida pues se ha metido a escritor hace unos años, ¿no? A escritor y, bueno, más cosas, ¿no? El realizador, creo. Ahora lo explicará él mucho mejor que yo, ¿vale? Entonces, está aquí para darnos una conferencia sobre uno de sus libros que se llama Un camino inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos. ¿Vale? Que yo cuando lo leí, chaval, este libro, con 18 años así, no me imaginaba que podía tener ese trasfondo, ¿no? Que tiene. Y bueno, como yo ya he visto alguna conferencia suya, él se presenta muy bien y cuenta toda su experiencia, pero le dejaré a él. Sí quiero presentarte, Diego, que estamos Club Sauces, que pertenece al Opus Dei. Álvaro Gil, como te decía antes, es preceptor del club. Hay muchos padres del club, lo que pasa es que ahora no lo veo. Bueno, he visto que había muchos padres, muchas madres. También está el párroco de mi parroquia, Mauricio, que no sé si ha llegado a entrar. Sí, ya ha entrado. Aquí le veo el nombre. Está, bueno, Mauricio, ¿dónde? Hombre, Mauricio. Está También he recorrido las calles de Zaragoza con Mauricio, no sé si se acordará de mí. Ya, y sin audio, ya lo veo ya. Está sin nada. Sí. También es muy tímido, Mauricio. Veo también que está ahí don Roberto, que es un sacerdote de Tajamar. Y que nos ayuda en Sauces. Vale, no sé si... Antes le he visto, pero ahora no sé si tiene cámara o no tiene cámara. Sí, se ha quitado la cámara, que también. Aquí todo muy tímido, ¿eh? Y yo creo que sin más, no sé si tú quieres decir algo. Sí, quiero dar un avisillo para que haya un correcto funcionamiento. Si os parece bien, quitamos todos ahora el micrófono, desactivamos el micrófono y ya al final de la sesión o cuando nos diga Diego es el turno de preguntas, pues podemos preguntar o por el chat, por escrito, o pidiendo intervenir. ¿Vale? Para poder intervenir se puede escribir un WhatsApp a Félix o a mí, o también se puede sencillamente pedir permiso activando el micrófono y si te lo dan, pues preguntas. Y nada más. Todo tuyo, Diego. Muy bien. Una pregunta, ¿están los chicos del club o no? Hemos dado el aviso de que estén padre, madre e hijo. Luego ya cada familia habrá hecho lo que haya podido, digo yo, y habrá diferentes circunstancias. Pero como también están desactivadas las cámaras, no sabemos bien lo que está ocurriendo. Ajá. Pero vamos, esperemos que sí, que lleguen chavales, y si no, que los padres llamen a sus hijos para la sesión, así de sencillo. La vamos a grabar para subirla al canal de YouTube del club y que lo vea todo el mundo. Pues nada, cuando quieras, Diego. Bueno, pues yo como si hubiera. Venga, muy bien. Pues nada, yo presentarme. Bueno, otra pregunta previa. ¿Cuánto tiempo más o menos calculáis por hacer las cosas bien? Por otras veces lo que hacemos a lo mejor son 40 minutos, 45 tuyos y luego damos como 15 o 20 de preguntas. Entonces son y 40, pongamos, vale. Pues ahí ya te mides tú. Venga, fenomenal. No, lo digo porque yo en 40 minutos no suelo ni presentarme, o sea, no me da ni tiempo a presentarme, ¿eh? Pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, tú mismo, si tienes que explayarte. Muy bien, nada, la libertad, Diego. Lo primero Vale. Lo primero deciros que nada, que pediros disculpas porque no pudimos hacer esto la otra vez que habíamos quedado, ¿verdad? Y ya os pido perdón que me fue imposible porque mi madre le saltó el marcapasos a la pobre y ya sabes que esto es como el taller, hay que meterle ahí
esto, bueno, porque no pudo ser y os pido disculpas por eso, ¿eh? Y que estoy contento de poder estar hoy aquí en estas circunstancias. A mí me llama la atención siempre pensar o sea, me impresiona mucho este tiempo de confinamiento porque es un tiempo en el que tenemos que pasar mucho tiempo en casa, ¿no? Y mi relación con El Señor de los Anillos es, en cierto modo, me viene de mi adolescencia, en donde yo he estado mucho tiempo en casa también. No porque hubiera una pandemia, que no la había, sino porque yo sí que dentro tenía una especie de virus también, ¿verdad? De soledad, de tristeza, de angustia, donde yo pasé una adolescencia difícil, supongo que como son las adolescencias de muchos chavales que las pasan mal. Yo en mi caso lo pasé mal porque yo soy el pequeño de 4 hermanos y tenía una especie de anhelo de buscar un padre, una figura paterna, ¿no? Que es un poco lo que más para mí era importante, porque mi padre es marino mercante, era marino mercante, que falleció el año pasado, y tal. Y yo no veía mucho a mi padre. También te puedes preguntar qué hace un marino mercante en Zaragoza, ¿verdad? Que son cosas que no tiene mar, ¿no? Bueno, pues, cosas que pasan, ¿no? Pero entonces yo echaba de menos una figura paterna. Yo iba al colegio de curas y soy el pequeño de 4 hermanos. Iba a un colegio de curas y en ese colegio pues había 2 curas a los que yo quería mucho y ellos me querían mucho a mí. Y, y la verdad es que para mí hacían un poco de padre, realmente, ¿no? Eran para mí como un padre. Yo les consultaba cosas, me contestaban, me ayudaban. Había uno de ellos que además era el psicólogo del colegio, que ahora se llama el orientador, ¿no? Pues, eh, no sé, era joven y tal, era muy majete y yo le quería mucho, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que cuando llegó octavo de GB, que ahora me parece que es segundo de la ESO o algo así, me pasó una cosa que al final de ese curso, en un mes, estos 2 curas se murieron los dos. Perdón, uno de un infarto al corazón, el que era más mayor, y el otro, el más joven, de un accidente de coche, yendo a Lourdes en peregrinación, pues al mes prácticamente de haber muerto este primero. Y eso a mí me cuestionó un montón porque, claro, yo busqué una respuesta en mi fe. Yo busqué una respuesta al sufrimiento, o sea, en mi fe en cualquier parte donde hubiera podido encontrarlo. Yo no entendía cómo era posible que esas 2 personas a las que yo quería tanto y que eran un poco para mí como mi padre, se hubieran muerto los 2, seguidos y tal. Y eso en una época que estaba entrando en la adolescencia y que me hizo daño. Yo recuerdo que cuando me llamaron para avisarme que había muerto este segundo cura, que era el más joven, que era el orientador del colegio, pues me llamaron por teléfono. En aquella época solamente había uno o 2 teléfonos por casa, ¿no? Y uno de ellos estaba en el pasillo, entonces lo cogí, me avisaron, y cuando me avisaron un amigo que se había muerto, me eché a llorar, ¿no? Y entonces, claro, en mi familia todo el mundo, oye, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a Diego? Que está llorando y tal, y no sé qué. Ha muerto el padre tal, no sé qué. Y entonces alguien en mi casa dijo una cosa que a mí me marcó cuando escuchó eso, que se ha muerto este padre, dijo, ¿qué más da? Joder, un cura menos, un cura menos. Y se alegró. Entonces a mí en mi caso me pasó una cosa que yo por dentro me exploté, porque yo pensé, digo, mira, no solamente no es que no les importe que yo sufra, sino que además se alegran de que yo sufra. Se están alegrando de que yo sufra. Porque se alegran de que haya un cura menos, ¿no? Pues, y entonces algo explotó dentro de mí. Algo explotó dentro de mí. Y me sentí solo y pasándolo mal. Entonces, pues caí en una pequeña espiral, ¿no? De joven, donde, pues eso, en aquella época en Zaragoza, Pedro que está aquí conectado, me es testigo, en aquella época todos los que nos hacíamos macarras nos hacíamos siniestros porque era donde estaban los héroes del silencio en Zaragoza cuando empezaban y entonces pues todos les imitábamos. Entonces yo me hice gótico, me hice siniestro, ¿no? De esto que viste de negro, me cardaba el pelo, me pintaba la cara, un desastre. Me juntaba con un montón de gente igual, íbamos todos en la misma pinta. Yo me acuerdo que siempre cuento lo mismo, pero me impresiona porque mm, me da un mensaje como, ¿me estáis escuchando bien? Me ha dado un mensaje como que se había parado el vídeo, no sé si es así
¿O no? Te vemos bien. Y te vemos ¿Me bien. veis bien? Vale, vale. Sí, sí. Sí, sí, tú sigue que vas muy bien. Ok, no, que me ha dado un mensaje que se dice, no sé qué problemas de red. Muy bien, pues yo quiero decir que estábamos todos así, hechos polvo, una pandilla de macarras y tal. Y yo siempre cuento que dábamos mucho miedo, porque yo me acuerdo una vez que yo nunca suelo llevar reloj y tal. Y me acuerdo que iba yo con mis pintas, vestido de negro, de arriba abajo, hecho polvo y tal. Y le pregunté a una mujer que pasaba, una señora que pasaba, digo, señora, ¿lleva hora? Quería saber la hora. Y me acuerdo que se echó a correr. Yo nunca imaginé que una abuela pudiera correr tanto, ¿no? Usain Bolt salió pitando y a mí me impresionó. Digo, ostras, qué miedo doy. Y eso me pareció un arma Pero bueno. Oye, bastante una importante. La roja. Quiero decir que pasé un adolescente de polvo y pues no me acuerdo, que odiaba los curas y tal, porque yo hacía pintadas en las paredes, de estrellas de 5 puntas, de cruces boca abajo, en fin. Era una destrucción grande, pero a la vez yo no disfrutaba, yo no me lo pasaba bien. La verdad es que no era un hombre que lo pasase bien. No quiero decir que me lo pasé fenómeno ahí bebiendo y tal, no. Yo era un tío que no me lo lograba pasar bien nunca. Yo me acuerdo que mis amigos me decían, bueno, la pandilla esta, porque amigos tampoco se podían denominar, porque no me llevaban al bien, ¿no? Me llevaban al mal. Por tanto, amigos no eran mis amigos, pero me decían, ¿qué te pasa? Estás de bajón y tal. Y dice, no sé, chico, no sé qué pasa, estoy de bajón. Entonces me decían, pues oye, no sé, bebe más, porque nosotros bebemos y nos lo pasamos muy bien. ¿Será que bebes poco? O fúmate más porros, ¿será que fumas pocos y tal? Entonces yo les hacía caso y digo, claro, pues será eso, será que no vemos suficiente o que no tal. Y entonces iba cayendo un poco en una espiral de estar muy destruido, ¿no? Y me acuerdo que yo me asomaba, me iba al colegio a veces, a mi antiguo colegio, porque yo en aquel momento iba al instituto, cambié del colegio al instituto, quiero decir, y entonces iba a mi antiguo colegio a los compañeros y espiaba a los compañeros que se habían quedado en el colegio, les miraba así, les envidiaba y hacían baloncesto y parecían felicísimos y tal, y no sé qué. Y yo estaba ahí hecho polvo, ¿no? Total que mis padres no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Y porque la verdad es que estaba pues produciendo muchos problemas, ¿no? Y no sabían qué hacer conmigo, no sabían cómo ayudarme, porque muchas veces cuando alguien no se deja ayudar, pues es lo peor que hay. Entonces tomé una decisión que a la larga se demostró que fue muy inteligente, ¿no? Que me, 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 me querían tener el máximo tiempo posible dentro de casa. Entonces me castigaban en casa todo el rato. Me tenían como encerrado siempre en casa, ¿no? Y no me dejaban salir porque yo cada vez que salía montaba una cada vez más gorda. Y entonces, como me castigaron, digamos así, quedándome en casa, yo me rebelé también en ese sentido mucho y dije, pues si tú me metes en casa, yo me meto en mi habitación porque no me quiero juntar con vosotros. Y me quedé metido en mi habitación, que soy como estos chicos ahora japoneses que se llaman los hikikomori, que nunca salen de la habitación y siempre están con internet y siempre están con no sé qué y nunca salen, ¿no? Pues yo era parecido, yo me quedé en mi habitación sin salir y lo que pasa es que yo no tenía ni internet ni tenía nada, ¿no? Porque no existía, ¿no? Entonces, ¿yo qué tenía? Yo tenía libros, yo tenía muchos libros, porque a mí siempre me ha gustado mucho leer. Y entonces, tenía un montón de libros, libros de mis hermanos, libros míos y muchos libros que yo había robado, porque yo soy un gran ladrón de libros, ¿eh? Yo he robado libros a cascoporro. Yo ahora ya no los robo, ahora los vendo y entonces digo que eso de robar y descargárselos está muy feo, ¿eh? O sea, que no podéis descargarlos ilegal porque hay que comprarlos. Pero yo he robado lo que no está escrito. Entonces tenía un montón de libros en mi habitación. Y entonces leía mucho. ¿Por qué leía? Bueno, pues porque no tenía otra cosa que hacer. Solamente tenía libros y un radiocassette, ¿no? Escuchaba música así de los góticos y tal. Bueno, esa es la cosa. No tenía nada que hacer para entretenerme. Pero también es verdad que yo leía, había otra razón más profunda por la cual yo leía. Y es que me pasaba una cosa, yo siempre lo cuento así porque creo que es la forma más, gráfica de contarlo y más aproximada a la verdad de cómo os lo puedo contar. O sea, yo en aquella habitación yo tenía un problema. El problema que yo tenía en aquella habitación es que había como una voz. Y era una vocecita, ¿no? que venía y siempre venía a mi cabeza y decía, oye, Diego, ¿te has dado cuenta? Estás solo aquí, encerrado en casa. Tu padre no está, tu madre tampoco.
porque se iban a trabajar o a lo que fuera sus obligaciones, y cuando se iban mis padres cerraban la puerta con llave por fuera para que yo no me escapase. Estaba encerrado como una jaula. Y esa voz me decía siempre, me decía, ¿te das cuenta? Estás solo, solo, solo. Nadie te ve sufrir. Nadie se da cuenta de lo que sufres. Nadie, nadie. Nadie te ve. Tus hermanos están pues cada uno a su bola, cada uno con la carrera, el otro con el instituto, lo que sea. Tu padre trabajando, tu madre cuidando a tu abuela. ¿Quién te ve sufrir a ti? ¿Quién? ¿Quién se da cuenta de lo que pasa? Y era una cosa horrible, porque yo, cuando venía esa voz, era horroroso. Entonces yo cogía libros, ¿no? Cogía libros y cuando le abría el libro, esa voz se iba. ¿No? Pues me entretenía leyendo cualquier cosa, pues viajaba por ahí, ¿no? Vivía aventuras, era un poco como de la historia interminable, ¿no? Como Bastian Baltasar Books, ¿no? Que pues yo vivía una aventura y tal, y me entretenía un montón, disfrutaba y ya está. Entonces me evadía de aquella voz. Pero claro, el problema es que cuando yo cerraba el libro, esa voz volvía, siempre volvía. Y una voz pesadísima, estás solo, no te ve sufrir nadie, nadie te ve sufrir. Pobrecito, qué malo tienes que estar pasando y tal. Entonces me acuerdo que volví a abrir un libro, el libro que fuera, y dormía poquísimo. Yo he pasado años durmiendo poquísimo, poquísimo, porque era huyendo de esa voz. Huyendo de esa voz. Bueno, pues yo me acuerdo que tenía El Señor de los Anillos, un ejemplar que yo le había robado, ya os he dicho que he robado mucho, un ejemplar que había robado mi primo hacía muchos años, porque yo me leí El Señor de los Anillos cuando era un niño, sobre todo por cabezón, porque soy aragonés, los aragoneses somos muy cabezones. Y entonces, de pequeño, cuando todo el mundo hablaba de Señor de los Anillos, yo quise participar en las conversaciones de mis mayores que hablaban de eso, y me dijeron, si tú no puedes leer esto, no entenderías nada y tal. Entonces, claro, pues, un aragonés lo único que no le puedes decir nunca es no puedes hacer esto, porque automáticamente lo intentará hacer. Y es lo que hice. Como me dijeron que no me lo podía leer, pues lo que hice fue rápidamente a la habitación de mi primo, le robé su libro y me lo leí cuando era un crío, tendría, pues, no sé, 10 años o una cosa así. Y entender, la verdad que no entendí mucho, ¿verdad? Pero sí que me fascinaban las cosas, me fascinaban los mapas, me fascinaba un montón de aspectos. Bueno, pero nada, sin más, es decir, que me gustó y tal. Luego en aquella habitación, estaba ya en aquella habitación, como os contaba y tal, y tenía ese ejemplar que le había robado a mi primo, pues lo tenía ahí en esa habitación, y un día lo cogí. No sé muy bien por qué, no era un libro que me hubiese vuelto a leer otra vez, nunca, ni nada. Supongo que me quedaría sin nada que leer, o no sé por qué, el Señor me inspiraría, no sé, no tengo ni idea. Pero sobre todo yo me quería quitar aquella voz, porque aquella voz estaba llegando a límites ya durísimos. Yo me acuerdo que llegó un momento, un día que hacía un calor horroroso, por la noche imposible dormir y tal, porque veía la lucecita y me dijo lo mismo, nadie te ve sufrir, Diego, nadie. Qué mal, qué horror, qué vida, qué cosa. Y la vocecita dijo, tírate por la ventana, tírate. Sí, porque en tu entierro llorarán. Llorarán. En tu entierro se darán cuenta de lo que has sufrido. Entonces se van a dar cuenta, porque no se dan cuenta. Que se enteren de lo que has sufrido. Tírate por la ventana. Un poco el pensamiento que quizá ha tenido más de uno, ¿no? De decir, joder, nada, que si me muriese yo ahora, anda que no ibas a sufrir, ¿no? Bueno, pues eso se me hizo muy presente en aquella habitación, muy presente. Entonces, como os decía, cogí El Señor de los Anillos por quitarme esa voz y me empecé a leer El Señor de los Anillos. Y muy bien, no sé, no se me apareció la Virgen ni nada por el estilo, quiero decir, no hubo nada fascinante, sí que me ayudó, me gustó encontrarme con viejos amigos, con el Vivo Bolsón, tal. Pero cuando terminé de leer, cerré el libro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que esa voz ya no estaba. Ya no estaba. Cuando cerraba cualquier libro, la voz volvía. Y sin embargo, en aquel momento, cuando cerré El Señor de los Anillos, la voz no volvió. Y volví a abrir el libro, volví a leer,
volví a cerrar y la voz se había marchado. Y era un descanso, un descanso. Es como cuando, no sé, te pongo el ejemplo, ¿no? Se pega 15 días lloviendo, ¿no? Y lo pasas fatal, estás harto, ya los zapatos mojados siempre, es imposible que se sequen, pasas frío, humedad, te duele la espalda, es un rollo, estás harto, estás triste. Y el día 16, cuando te levantas esperando que llueva, sale un sol radiante. Y es un sol fantástico, ¿no? Entonces, ostras, qué bien. Y te pones contentísimo, contentísimo. Y tu vida es igual, porque yo qué sé, sigues suspendiendo 7 asignaturas, tus padres siguen divorciados, o sigues enfermo, lo que sea, da igual, pero ha salido el sol. Y solamente el hecho de que ha salido el sol ya a ti te pone contento, ¿no? Pues algo así me pasó. De aquel libro me ponía contento, me ponía muy contento, porque aquel libro decía una cosa que era fascinante. El Señor de los Anillos me decía que la culpa de que yo estuviese así, la culpa de que yo estuviese pasándolo tan mal, pues no sé, la culpa de las burradas que yo había hecho, la culpa de todo lo que había bebido, todos los porros, las violencias, los follones, las cosas, la culpa de estar ahí encerrado en mi habitación sin hablarme con nadie, la culpa, no era mía, no era mía, porque era del anillo. Y dices, jope, pues sí que estabas tú, ¿no? Mal de la cabeza, ¿no? Sí que te fumaste porros, ¿no? Para llegar a esa conclusión. Sí, pero es que tú veías el anillo, en ese libro tú miras el anillo, ¿y qué es el anillo? Pues el anillo es una cosa que es capaz de hacer sufrir, de engañar y de inclinar al mal a todos. O sea, tú le pones el anillo delante a Gandalf, que Gandalf es un personaje, ¿no? Estupendo, un mago, un enemigo de Mordor, una cosa fantástica y tal, le pones el anillo delante y Gandalf dice, no, no, quítamelo, quítamelo. No, no me tientes, apártalo de mí, que me matas. Dice, hombre, pero Gandalf, ¿contigo puede el anillo? Sí, claro que puede. Me destroza. Apártalo. Tú le pones el anillo delante a Boromir, que es un tío muy noble, ¿no? Un tío que es el hijo del senescal de Gondor, o sea, un hombre muy valiente que lleva luchando contra Mordor desde que es pequeño, que conoce bien al enemigo, que ha sufrido por el enemigo cosas indecibles, le pones delante el anillo del enemigo y lo convence de tal manera, lo desea de tal manera, lo corrompe de tal manera que está a punto de matar a Frodo por conseguir el anillo. O sea, ese anillo, esa cosa inclina al mal a todos. Y yo decía, ostras, pues si esto fuera verdad sería maravilloso. Sería maravilloso. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque eso significaría que no estoy yo completamente corrompido. No estoy completamente corrompido, no soy un desastre total que no valgo para nada. No, es que hay algo fuera de mí, ¿no? Que me inclina al mal. Y si esto fuera verdad sería genial, porque podría hacer, como dice este libro, lo cojo, ¿no? Y voy donde haga falta, lo tiro y ya está. Y muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Lo tiro y ya está. Y acabo con este sufrimiento que me está haciendo daño, por decirlo de alguna manera. Estoy aquí hecho polvo, hecho un asco. Porque no te pienses, yo no estaba así. Yo no quería estar así. ¿Yo qué quería? Yo lo que quería aprobar, yo quería sacar buenas notas, yo quería que mi padre me felicitase, no quería estar siempre cabreado con todo el mundo, siempre sin hablarme con mi padre, siempre encerrado, siempre no sé qué, siempre hecho polvo. Yo no quería eso en mi vida. Yo quería ser guay, yo quería ser bueno, yo quería que me fuesen las cosas bien, pero no podía. No podía. Y entonces, claro que el libro me fascinaba, porque lo que decía era esto, que había algo fuera de mí, ¿no? Y aparte yo veía a Tolkien, me impresionaba mucho, porque nunca juzgaba al que se ponía el anillo. Por ejemplo, el caso que os contaba de Boromir, ¿no? Este Boromir, que es este hombre pues eso, que está a punto de acabar con todo, de fastidiar todo, por desear el anillo, pues Tolkien nunca dice una mala palabra sobre él, jamás. Porque Tolkien lo que decía en ese libro es que la culpa no era del que deseaba el anillo, sino que la culpa era del anillo. O sea, que el anillo estaba hecho de tal manera que tenía la capacidad de corromper a todos. Total, que yo decía, ostras, si esto fuera verdad, sería genial, sería genial. Pero es una pena porque no es verdad. Claro, esto es como cuando vas a ver una película, vas a ver Spider-Man, por decir algo, y entonces sales del cine haciendo así, ¿no? Para que salgan las telas de araña, ¿no? Pues ya te gustaría ser Spider-Man o te gustaría ser Superman, pero como es mentira, pues no puedes, y ya está, te fastidias. Pues a mí me pasa parecido. Yo leo el libro y digo, pues ya me gustaría a mí que esto fuera verdad, pero no es verdad, entonces me fastidio.
Pero ¿qué me pasó? A mí me pasó una cosa que fue impresionante, que descubrí que esto no era mentira, que este libro no era mentira. Porque yo me acuerdo que, así abreviando un poco por no tardar mucho, un profesor, otro profesor, mi vida siempre está muy condicionada por los profesores, por eso yo pienso que los profesores tienen mucha responsabilidad con los jóvenes. Un profesor, en un momento determinado, me invitó a unas catequesis, que son las catequesis que hice, porque estoy en el camino neocatecumenal, desde hace ya pues casi, no sé, 30 años o una cosa así, o 30 y algo, y me invitó a unas catequesis que ya os contaré, otro día os cuento por qué fui, porque no te pienses tú que fui por piedad y tal y cual, pero bueno, otro día os lo cuento. La cosa es que fui a aquellas catequesis. A mí lo que me impresionó es que yo yendo allá, a esas catequesis que me invitó este profesor, me invitó a mí el único de todo el instituto, éramos, yo que sé, 1000 y pico alumnos, solamente me invitó a mí, o sea, al más macarra, al más hecho polvo, al más vestido de negro y tal, solamente me invitó a mí. Porque yo en una clase le había insultado y tal a este profesor, había insultado al Papa, había insultado a tal, y a este se le ocurrió, en lugar de castigarme, invitarme a las catequesis. Total, que bueno, una historia larga, otro día os lo cuento, como decía. Bueno, yo voy a esas catequesis, que es a donde iba. Entonces yo, pensando escuchar, pues no sé, los prejuicios que yo tenía, ¿no? Con la iglesia y tal, pues yo qué sé, que hay que compartir, ¿entiendes? Estas chorradas típicas que yo tenía así de iglesia, que compartir, hay que querer mucho a los chinos, hay que no sé qué, el domo, un África, yo qué sé, ese concepto que tenía yo de iglesia, ¿no? Pues yo voy a esas catequesis y me encontré una cosa que me sorprendió mucho, que es que en aquel momento estaban hablando del anillo, del anillo. Cuando llegué estaban hablando del anillo. Y no es que estuviesen nombrando el Señor de los Anillos, no, sino que había un señor que se llamaba Juan, en paz descanse, que estaba ahí en una trila hablando y decía, ¿y tú por qué sufres? ¿Por qué sufres? Dice, pues mira, aquí uno piensa que sufre porque no llega a fin de mes, el otro porque no aprueba, el otro porque tal, pues todo, y es verdad, son cosas que nos hacen sufrir a todos. Dice, pero ¿dónde está el verdadero sufrimiento? ¿Dónde está la causa de lo que lo pasamos mal? Pues lo pasamos mal, dice, porque somos esclavos. Dice, no hacemos lo que quisiéramos. Dice, porque mira, entonces saca una Biblia y tal, y empieza a hablar de un tal San Pablo. Y dice San Pablo, ¿qué dice ese San Pablo? Dice, tengo un follón dentro grandísimo, dice San Pablo en la carta de los Romanos. Dice, porque yo quisiera hacer el bien, o sea, yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. Queriendo hacer el bien no puedo, hago el mal que no quiero. Curioso. O sea, yo queriendo hacer el bien, no puedo hacer el bien que quiero, sino que hago el mal que aborrezco. Dice, ¿y eso por qué? Porque no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, dice San Pablo. Y dije yo, toma ya, el anillo. El anillo. O sea que este señor, este tal San Pablo, que sale en la Biblia, dice lo mismo. Dice que yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien. O sea que querer no es poder. Porque como yo os decía, yo quería aprobar. Yo quería estudiar. Yo quería ser lo que sé, pues el preferido de mi padre, ¿no? Ser un buen chico. ¿Y por qué no era? ¿Por qué no era? Si yo quería, ¿por qué no era? Y ese San Pablo me estaba dando una clave, que era la misma clave que yo había visto en el Señor de los Anillos. Dice, porque no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. O sea, que había en mí algo que me inclinaba al mal. Y yo dije, esto es el anillo. Esto es el anillo. Digo, qué interesante. Total que seguí yendo a las catequesis. Y claro, voy yendo a esas catequesis y en otra catequesis dicen, pues tienes que salir de tu tierra, como Abraham y tal, dejar tus seguridades, dejar todos los conceptos que tú has pensado que te hacen feliz y tal, y ponte en camino y tal. Y digo, ostras, pues igual que Frodo, ¿no? Que Gandalf le dice, sal corriendo, o que Bilbo, ¿no? Sal corriendo y vete a matar un dragón, o vete a tirar el anillo. Qué fuerte y tal. Luego sigo estando ahí y dicen, no, pues ahora vamos a hacer una comunidad. Yo decía, joder, pues la comunidad del anillo, ¿no? Digo, ostras, qué fuerte, cómo se parece todo, ¿no? Y como siempre por lo menos digo, yo miraba a mi alrededor, ¿no? A la gente que estaba escuchando, yo veía mucho orco, ¿no? Veía mucho elfo, me veía mucho enano y mucho tal. O sea, digo, todo se parecía un montón. Todo se parecía un montón. Digo, ¿y por qué se parece tanto?
¿por qué se parece tanto lo que yo estoy escuchando aquí a lo que yo me he leído en El Señor de los Anillos? Total, que termina aquella catequesis y me ofrecieron entrar a una comunidad, de la comunidad del Anillo, ¿no? De la misma que estoy hace 30 años, y muy bien, y sorprendentemente. Sorprendentemente, porque para mí era un misterio cómo podía ser que hubiera cosas que se parecieran tanto a lo que yo había leído. Entonces me puse a investigar. Y como un hobby, digamos así, o por curiosidad, sobre todo en el fondo, para responder a una pregunta que me vais a entender, decir, oye, estoy loco, es decir, yo esto me lo estoy inventando o es que es verdad, ¿no? O estoy como una cabra, y entonces estoy como una cabra y ya está, y simplemente pues veo relaciones donde no las hay o lo que sea. Entonces me puse a investigar y me puse a ver a Tolkien y me puse a leerle y me puse a leer todos sus escritos, empecé a leer sus cartas, empecé a leer su biografía, empecé a leer todo, conocí a sus amigos y conocí a C.S. Lewis, conocí a Chesterton, conocí a Newman, conocí a Hugo Dyson, conocí a todo el mundo, empecé a leer y descubrí una cosa fascinante, ¿no? Lo primero que descubrí fue claro, descubrí por qué El Señor de los Anillos a mí me había ayudado tanto cuando yo estaba en aquella habitación, pues porque precisamente Tolkien la había escrito con esa intención. Es decir, Tolkien había creado una parábola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde estaba anunciando el Evangelio. Estaba anunciando el Evangelio. Era un libro que había creado para ayudar a los jóvenes. En primer lugar, a sus hijos. Porque sus hijos tenían un problema que eran católicos en medio de un mundo anglicano y demás, que era pues donde ellos en Inglaterra sufrían una persecución por ser católicos importante, ¿no? Y entonces, para defender la fe de sus hijos. Es impresionante cuando tú lees las cartas de Tolkien, cómo habla con sus hijos, con qué verdad, como por ejemplo cuando habla de la sexualidad, cuando habla del amor entre el hombre y la mujer, cuando habla de la Eucaristía, cuando habla de la adoración al Santísimo, se habla con una verdad con sus hijos que es maravillosa y se ve un hombre que era una fe profunda, porque lo primero que uno descubre es que Tolkien era católico, pero no un católico, digamos, todo el mundo es católico, pero nadie es católico, ¿no? Para Tolkien ser católico era lo más importante de su vida, a tal punto que Tolkien es un hombre que se quedó huérfano muy joven, de padre, vivían en Sudáfrica y haciendo un viaje a Inglaterra con su madre y su hermano, su padre se quedó en Sudáfrica y su padre se murió. Y entonces llegaron a Inglaterra, que era muy pequeñito Tolkien, y la madre, claro, una crisis, imagínate, se te muere el marido en Sudáfrica, ¿no? Y entonces pasó una cosa importante para él, que la madre entró en crisis muy fuertemente y entonces cometió lo que es un error imperdonable en la sociedad puritana de Inglaterra de aquella época, de final de siglo, de principios del siglo XX, ¿no? Que fue, no es que se casase otra vez, ni siquiera que se liase con otro hombre, no, hizo una cosa terrorífica. Estos Tolkien, que eran de tradición baptista, los baptistas son bueno, pues una rama del protestantismo, como hay tantas en Inglaterra y tal, eran baptistas, pues esta madre de Tolkien, esta Mabel, que se llamaba, hizo una barbaridad muy grande que fue que se convirtió al catolicismo, ¿no? Se hizo católica. Y eso fue una cosa que jamás le perdonaron nadie, ni la familia, ni nadie. A tal punto que le dijeron, y la familia le amenazó y le dijo, mira, no te vamos a ayudar en nada, ni con dinero, ni con nada, ni en la escuela a tu hijo, nada, si no dejas de ser católica, tienes que dejar de ser católica, porque eso es una cosa, es una deshonra. Entonces, si no dejas de ser católica, no te vamos a ayudar, no te vamos a dar un duro. Pensad que dejar a una mujer viuda en 1900, dejarla sola y sin ayuda era condenarla a muerte, porque la mujer no podía ir a trabajar. O sea, no podía buscar un trabajo y ponerse a trabajar y sacar, no, la mujer no tenía un acceso al trabajo. Entonces, si no tenía una viuda con 2 hijos, jovencita, la condenaban. Quiero decir que la amenaza era seria. Pues Mabel hizo una cosa que no renunció a ser católica. No renunció.
y sus familiares cumplieron la promesa, jamás ayudaron a Mabel, jamás. Y tuvo que sacarse las castañas del fuego sola. ¿Cómo que pasó? Pues que el párroco de la parroquia donde había estudiado, perdona, donde había Mabel, la madre de Tolkien, había tenido este proceso de conversión al catolicismo, este párroco, el padre Francis Xavier Osborne, fue el único que les ayudó y le compró una casa, les dio dinero para vivir, etc. Este fue el que les sacó adelante. Esto es muy interesante porque este párroco, bueno, la madre, Mabel, murió a los 4 años de su conversión de extremo sufrimiento. Tolkien habla de ella, siempre piensa, Tolkien siempre ha dicho, lo podéis leer, dice, mi madre murió mártir del catolicismo, por no vender la fe, ni su fe ni la fe de sus hijos. Tolkien siempre pensó de su madre que había muerto mártir, por encontrar la fe verdadera, por no venderla. Entonces la custodia, cuando se murió, el testamento le dio la custodia de sus hijos, no se la dio a la abuela ni a los tíos, no, le puso la custodia al padre Francis, a este cura. Entonces, Tolkien y su hermano se fueron a vivir a la parroquia. Es interesante, si tú vas a Birmingham, en el documental que he hecho de Tolkien hay unas escenas de esta parroquia donde se ve todavía, se conserva alguna cosa donde estaba Tolkien y tal, muy interesante. Y ahí es impresionante porque Tolkien vivía con su madre en una casita que la había cogido el padre de Francis, muy bonita y tal, con árboles, y luego tiene que irse al centro de la ciudad de Birmingham. Birmingham es la ciudad más fea del mundo, es una cosa horrorosa. Y donde estaba esta parroquia, pues ahí hay 2 fábricas justo al lado, enfrente, una ciudad industrial horrible, con 2 torres muy altas, 2 chimeneas muy altas, que son las que inspiran las 2 torres, la torre de Mordor, la torre de Barad-dûr y la torre de Saruman, porque es la imagen de la fealdad absoluta, de la tristeza absoluta que experimenta Tolkien cuando tiene que irse a vivir con el cura. Pero es interesante porque este cura es el que le pasa la fe, digamos así, es el que le termina educando, ¿no? Este cura y esta parroquia donde Mabel tiene este proceso de conversión no es una parroquia cualquiera ni es un cura cualquiera. Primero, ¿por qué? Pues porque este cura del padre, como os decía, padre Francis Xavier Morgan Osborne, ¿no? Que en realidad no nació llamándose así, sino que nació llamándose Francisco Javier Morgan Osborne, porque era el nieto del fundador de las bodegas Osborne. Había nacido en el puerto de Santa María, en Andalucía. Y este chico le habían mandado a estudiar a Inglaterra porque tenía, ¿no? Familia inglesa, y le habían querido llevar a uno de los pocos lugares católicos que había en Inglaterra para que no perdiese nuestra fe, la fe católica, ¿no? Y entonces, ¿dónde lo mandaron? Lo mandaron a Birmingham. Y estudió a los pies de alguien que quizá os suene, o quizá no, que es el San John Henry Newman, porque le mandó a estudiar al oratorio de Birmingham que John Henry Newman había fundado. Entonces, San John Henry Newman fue el mentor del padre Francis, fue el director espiritual, etcétera, y tanto influyó en él que le entró la vocación en el oratorio y se hizo sacerdote gracias a John Henry Newman. Hay testimonios cuando León XIII hace cardenal, nombra cardenal a John Henry Newman, y él está en la casa del duque de Norfolk recibiendo un poco pues la gente que le iba a saludar y tal. Pues el secretario, el que le acompañó a la casa del duque de Norfolk, fue el padre Francis. Era una persona muy cercana a Newman, muy cercana a Newman. Bueno, pues que era el párroco del oratorio de Birmingham, que Culebrón, ¿verdad? Ahora que estamos de Culebrón, deciros también que por tanto, el padre Francis era tío abuelo, ¿de quién? Pues era tío abuelo de Bertín Osborne, porque es de la familia de los Osborne. Entonces, si tú vas, ellos lo saben muy bien. Yo he tenido la gracia de conocer a una hermana que es Osborne, y he podido estar en las bodegas y tal, y en las bodegas de allá tienen la referencia a Tolkien y tienen unas fotos y demás que cogí para ponerlas en el documental muy interesantes, y está la casa del padre Francis y tal, y donde pues, para ellos es un honor haber sido el mentor de Tolkien, ¿no? Bueno, digo,
fuera de cotilleo, si quieres, ¿no? Pero también es un pedazo de historia, que es importante saber lo que fue gracias a un español que educó a Tolkien. Bueno, pues este padre Francis había bebido la fe de Newman. Y entonces, ¿qué fe le transmite a Tolkien? Le transmite la fe de Newman. La fe de Newman. Y esta fe de Newman es una fe muy moderna, no modernista, porque el modernismo es una herejía, sino que es moderna. ¿En qué sentido? Es moderna porque a Newman le llaman que fue un precursor del Concilio Vaticano II. La teología de Newman es que Newman era un converso del anglicanismo, era un clérigo anglicano que busca las raíces de la fe y se da cuenta que las raíces de la fe están en la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia anglicana no es la verdadera Iglesia. Entonces él toma la decisión de hacerse católico. Bueno, pues es un precursor, le llaman. De hecho, el Concilio Vaticano II, todas las ideas de Newman están en el Concilio Vaticano II, y Pablo VI llamó al Concilio Vaticano II, lo llamó el Concilio de Newman, y otros cardenales dijeron que había sido el cardenal ausente del concilio, ¿no? Al igual un poco también que San José María, que fue otro gran precursor del Concilio Vaticano II, con todo esta intuición, ¿no?, maravillosa de la santidad en la vida ordinaria, etcétera, el papel de los laicos, todo esto, pues así como San José María ha sido un precursor del Vaticano II, moderno, pero no modernista en este sentido, ¿no? Pues Newman también. Y entonces la cosa es que Tolkien, la fe de Tolkien católica, es una fe muy de Newman. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, ¿cómo es la fe de Newman? ¿Qué dice Newman? ¿Qué dice Newman? ¿Qué es tan importante que inspira, digamos así, muchos de los trabajos del Concilio Vaticano II? Pues bueno, ponte El Señor de los Anillos, lo verás. Verás, toda la fe de Newman está ahí. Toda la teología de Newman está explicada en El Señor de los Anillos. Porque ¿qué dice El Señor de los Anillos? Y voy terminando ya, son 37 minutos, me paso un poquito, pero para explicaros. El Señor de los Anillos, ¿qué dice? Pues el Señor de los Anillos dice una cosa interesante. Dice que hace muchísimos años, muchos miles de años, el Señor Oscuro forjó un arma con la cual podía dominar a todo el mundo. Y este arma que forjó era el anillo. Le puso forma de anillo, ¿no? ¿Y este Señor Oscuro quién es? Pues este Señor Oscuro tú puedes lees el Silmarillion, que es un libro anterior, por decirlo de alguna manera, que narra historias anteriores al Señor de los Anillos, pues puedes ver que este Señor Oscuro es un ángel caído, el siervo de un ángel caído, para entendernos rápidamente, decir que es un ángel caído, ¿no? Que hay un Dios único que se llama Eru, ¿no? Y que alrededor hay unos ángeles, y uno de ellos, el más hermoso, el más maravilloso, se rebela contra Dios, quiere ser Dios, y es expulsado, y una batalla y tal, y baja a la tierra ¿no? Y empieza a atacar a los hombres. Bueno, es un poco la historia de Luzbel y Lucifer, está narrada, está al centro de la fantasía de Tolkien, que luego dirán, no, Tolkien no quiere decir esto, no quiere decir aquello. Bueno, pues será que no se han leído el Silmarillion, ¿verdad? Pues este Sauron es el Señor Oscuro, es una imagen del diablo, una imagen del demonio. Y Tolkien empieza esta parábola hablando de él, diciendo, ha forjado un arma, y con ese arma puede conquistar todo el mundo. Y de hecho así es. De hecho empieza a conquistar todo el mundo. Pero dice también, continúa, diciendo que hace un par de miles de años, o 3000 años, un mortal, el hijo de un rey, un príncipe, en una gran batalla, le arranca al Señor Oscuro el poder que tiene sobre la muerte. Le arranca el anillo, le quita el anillo. Se lo arranca. Le quita el poder al Señor Oscuro. Y entonces el Señor Oscuro desaparece. Entonces todo el mundo piensa que ha sido vencido del todo. Luego veremos que no, ¿no? Pero espera. Mensaje en la sombra de un oyente. Bien. Se hace como 2000 años o 3000 años, un príncipe le arranca al Señor Oscuro el poder que tiene sobre la muerte. Le arranca el arma al enemigo. Le quita el poder al enemigo.
Interesante. Le quita el poder al enemigo. Es una imagen de Jesucristo. Hace 2000 años, Jesucristo ha vencido al demonio. Ha cogido su espada, que es la cruz, ¿verdad? Le coges una forma de espada, ha cogido la espada y le ha quitado al demonio su poder. Muy bien, está muy bien. Pero empieza el Señor de los Anillos y dice, oye, ¿y ahora ese anillo dónde está? ¿Dónde está ese anillo? Pues el Señor de los Anillos empieza mostrándote una cosa. Ese anillo, ¿quién lo tiene? Pues ese anillo lo tiene alguien que no te esperas. Lo tiene un pequeño hobbit que se llama Frodo, ¿verdad? Que no es ningún héroe, que no es un gran señor, que no es un, no sé, un guerrero maravilloso, ni un rey, ni nada. Es un hombrecillo normal y corriente, pues que le gusta su vida, le gusta pues comer, descansar, tomarse una cerveza con los amigos, charlar, fumar en pipa, no tiene ninguna otra aspiración más que esa, ¿no? Bueno, pues este tiene el anillo. ¿Y por qué tiene el anillo? ¿Cómo es posible que este chico tenga el anillo del enemigo, del demonio? Pues muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque lo ha heredado de su padre, de su padrastro, de Bilbo. Lo ha heredado. No porque él sea malo, ni por nada, sino que lo ha heredado de su padre. Entonces, esta es una imagen muy potente del pecado original, que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Nosotros hemos, por decirlo de alguna manera para que me entiendas, nosotros hemos nacido con el anillo colgado al cuello. ¿Por qué? Porque nos lo ha dado, lo hemos heredado de nuestro padre. Dice que el pecado original, dice el catecismo, que no es un pecado cometido, sino que es un pecado sobrevenido. Y nosotros nos ha sido sobrevenido el cargar con el anillo. Entonces, ¿este anillo qué es? Nosotros hemos nacido porque nuestro padre nuestros padres, ya sabéis que Bilbo es el padrastro, etcétera, pero os digo por no entretenerme con estas cosas, ¿no? Es el padrastro. Realmente es tío y primo segundo por ambas partes, cosas raras de los hobbies, pero al fin y al cabo es el padre, porque es el que le educa, el que la coge y tal. Bueno, entonces nosotros nacemos, digamos así, con el anillo. O sea, Frodo eres tú y soy yo. Si el señor oscuro es el demonio, Frodo eres tú en esta parábola. Y naces con el anillo. ¿Y ese anillo qué hace? ¿Cuál es el poder del anillo? Bueno, pues el poder del anillo es, lo conocéis bien. Primero, no es simplemente que te vuelve invisible. El primer poder del anillo es que te muestra una vida completamente diferente a la que tú tienes. O sea, si tú tienes el anillo delante y entonces ese anillo te llena la cabeza de imágenes de una vida diferente a la que tú tienes. Por ejemplo, tú estás mal en tu matrimonio, tú estás mal porque piensas que tu marido es un lerdo, que además casi igual hasta tienes razón que es un lerdo, y entonces tú tienes el anillo delante y te empieza a mostrar imágenes de cómo sería tu vida con el profesor de gimnasia, ese que has ido a hablar el otro día con él. Y tú eres más feliz y eres mucho más no sé cómo. Una vida diferente a la que tú tienes. O sin el párroco ese que te está, ¿no?, haciendo la vida imposible, o el obispo, o tu marido, o ese hermano, o el compañero de colegio, lo que sea. O sea, si eres tonto, perdido, el anillo tú lo ves y te va a mostrar que eres muy listo. Si estás solo, el anillo te va a mostrar rodeado de amigos. Porque el anillo lo que te está diciendo es que tu vida está mal hecha. Está mal hecha. Porque si tu vida estuviera bien hecha, tu marido no sería un lerdo, no estarías solo, no suspenderías, tal. Y, ¿cómo te dice eso? Mostrándote una vida mejor. Mejor. Mucho mejor. O sea, alguien se ha equivocado contigo. Alguien se ha equivocado. ¿No? O sea, vamos a ver, ¿por qué se murió tu hijo? Yo tengo un hijo, mi 10º hijo, falleció, José. ¿Por qué? ¿Por qué tengo a mi hijo enterrado en el cementerio de Torrero? ¿Por qué? Porque no está vivo y está ahora conmigo. ¿O porque tú estás en el paro y lo estás pasando fatal? ¿Por qué? Porque tu vida está mal. Pero mira, el anillo te muestra la vida que está fenomenal.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues póntelo, solamente tienes que ponértelo en el dedo para conseguir eso que te está enseñando. Entonces, cuando te lo pones, ¿qué te pasa? Que te vuelves invisible, ¿no? Invisible. ¿Y qué significa esto? Que te escapas, huyes de tu realidad profunda. El ejemplo que ponía de esta mujer, pues esta mujer se va con el profesor de gimnasia, se escapa de su realidad. Se escapa de su marido, se escapa de sus hijos, se escapa de sus responsabilidades, se escapa de lo que sea para ser feliz. El anillo. Y entonces ese anillo tiene un poder sobre nosotros enorme, porque no hay nadie, pienso yo, ¿no? Que comprenda perfectamente todo lo que le ha pasado en la vida, que todo está bien, todo fenomenal, todo maravilloso, que no tenga ninguna duda, que no cuestione nada. No hay nadie, nadie. Todos tenemos una cruz que nos cuestiona, todos tenemos unas dificultades que nos hacen polvo, que nos machacan y que nos cuestionan el qué, que Dios nos ame. Porque si Dios te amase, ¿por qué sufres? En el fondo la gran pregunta siempre es esta, ¿por qué sufro? ¿Por qué? ¿Por qué sufres? ¿No? ¿Cómo es posible que Dios sea amor en la cruz? ¿Cómo es posible que la cruz sea un signo del amor de Dios? ¿No? Que es lo que siempre te va a decir el enemigo, siempre te va a decir eso. Siempre te va a decir que es imposible que la cruz sea un signo del amor de Dios. Bueno, pues entonces, Frodo, o sea, tú y yo, tenemos ese anillo colgado al cuello. Esa inclinación al mal que nos pesa, que nos hace, ¿no? Pensar mal de Dios. Y nos lo ponemos. Esto yo pongo un ejemplo que yo creo que los jóvenes me entienden muy bien. Esto es como, imagínate, ¿no? Yo siempre digo que nos hemos puesto todos el anillo y que la primera vez que nos lo pusimos fue el día de nuestra primera comunión, ¿no? Porque te regalaron, en tu primera comunión te regalaron un montón de cosas, pero tu tío de Murcia, ¿no? Que todos tenemos un tío en Murcia, pues tu tío en Murcia te regaló un balón de reglamento del mejor equipo del mundo, ¿no? Del Real Madrid, pero que seáis todos del Real Madrid, o del Atleti, o de lo que quieras, ¿no? Y entonces tu padre contento porque te habían regalado este balón de reglamento y no tenías, te hizo mucha ilusión, dice, bueno, pues mañana me voy al parque a jugar. Te levantas al día siguiente y está lloviendo un montón, ¿no? Y no puedes salir al parque a jugar. Estás ahí hecho polvo, llevas el equipaje del Madrid con el Hazard, el 7 detrás y no sé qué. Tienes el balón, tienes todo y dices, joder, y no puedo jugar porque está lloviendo. Entonces recuerdas la orden de tu padre te ha dicho, hijo mío, haz lo que quieras, pero solamente te digo una cosa que no puedes hacer. Prohibido jugar a fútbol en el salón. Haz lo que quieras, pero prohibido. Entonces, claro, estás ahí en el salón, estás con el balón que brilla, que te llama, ¿no? Es como que te llama. Y entonces pues, le das un toquecito, ¡ta! Y no pasa nada. Otro toquecito, ¡pim! Fenómeno. Te vienes un poquito arriba, dices, ¡pam! Le pegas una patada al balón y va, y sale volando hasta la esquina del salón, ¿no? Y ¡pum! Se pega una castaña y te cargas un jarrón chino que tenía ahí tu madre que lo quiere más que a tu padre. El jarrón chino de la dinastía Ming de hace 50.000 años, ¿no? Y dices, ostras, entonces, vas corriendo, ¿no? Y dices, Dios mío, qué mala suerte he tenido. Vas corriendo, ay, Dios mío, intentas pegar ahí de cualquier manera, con moco, yo qué sé, intentas pegarlo. No hay manera, porque tu padre, nada más escuchar el sonido del jarrón, se ha oído, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y va corriendo hacia el salón, ¿no? Va por ti. Tu padre va por ti. Y tú no puedes hacer nada. Dice, mi padre me va a matar, me mata. Porque me ha prohibido jugar al fútbol en el salón, es justo lo que he hecho y me carga el jarrón. O sea, no me podía haber cargado otra cosa. Mala suerte he tenido. Y en ese momento que hiciste aquello en tu primera comunión, notaste un tironcito en el cuello. Y ese tironcito era el anillo, que te decía, oye, tranquilo, no te preocupes. Yo puedo sacarte de esta. Entonces, sí, me puedes sacar de esta. ¿Cómo me sacas de esta? Porque todos los pasos de tu padre, ¿no? Se van oyendo ya, están cada vez más cerca. Dice, sí, no te preocupes, tú ponme en el dedo y verás cómo yo te libro, te hago invisible. Dice, sí, ¿en serio? Sí, ya. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Porque tus padres, los pasos se oyen cada vez más cerca. ¿Y cómo puede hacer eso? Entonces, ¿te acuerdas lo que te enseñó el anillo? ¿Te acuerdas o no? Lo que te enseñó para librarte, te enseñó a tu hermana pequeña, ¿no? Y te dijo, mira, di que ha sido ella y te libras, no pasa nada. Y tú me fastidias, joder, tal. No puedo hacer eso, esta es una pobre niña, si pequeña, tiene 3 años, ¿cómo le voy a decir eso y tal? No, si un tío noble y tal. No. Y el anillo, no seas idiota, díselo.
Porque tu padre te va a matar, tiene cara de haber matado antes. Es decir, esos ojos que tiene de loco tu padre, esos que ha matado seguro. Dile que ha sido tu hermana, que ya verás que no le va a pasar nada. Dice, ah, ¿no le va a pasar nada? Dice, no, a ella no le va a pasar nada. ¿Y te acuerdas lo que te dijo el anillo? Porque tú le dijiste, ¿cómo que no le va a pasar nada a mi hermana? Y dijo el anillo, no seas tonto, di que ha sido ella. No le va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque como la quieren más que a ti, a ella no le van a castigar. Así que tranquilo, di que ha sido ella. Tranquilo. Interesante el anillo, ¿verdad? Entonces llegó tu padre, asomó la cabeza esa que tiene de troll, ¿no? Estaba a punto de matarte y fue a por ti. Y en ese momento, ¿qué hiciste? Pues te pusiste el anillo. Claro que te pusiste el anillo. Dijiste, ha sido ella, papá. Yo le he intentado parar, no he podido, tal. Entonces se volvió a hacer tu hermana, le iba a dar un bofetón y dijo, chica, ahora déjala, pobrecita, joder, déjala. Una cría. ¿Qué más da? Venga, tira, vamos a barrer esto y tal. Entonces, claro, te quedaste, primero te libraste, pero la segunda es que te dijo el anillo, ¿ves? ¿Ves cómo la querían más que a ti? Y aquel día el anillo te hizo un mal enorme, que es lo que te hace a ti hoy estar hecho polvo. Si tú hoy estás hecho polvo es porque te creíste eso que te dijo el anillo, porque el anillo lo que te dijo es que te convenció de dos cosas. La primera, de que el anillo funcionaba. Pues claro que funciona, no funciona. Si yo os hiciera levantar la mano ahora, es decir, que levante la mano, ¿verdad? Que levante la mano el que se ha librado de una bronca alguna vez mintiendo. Pues yo creo que levantaríamos la mano todos. ¿Quién no ha mentido para librarse de una bronca? ¿Y quién no se ha librado de alguna buena mintiendo? Pues todos. Claro que el anillo funciona, digamos así. El anillo, por supuesto que funciona. Hacerse invisible, claro que funciona. Pero es que el problema no es ese, no es que funcione o deje de funcionar. El problema es el engaño que el anillo ha hecho en ti. ¿Y cuál es el engaño que el anillo ha hecho en ti? ¿Por qué tú eres dependiente del anillo? ¿Por qué dependes del anillo? Pues porque el anillo te ha convencido de una cosa. ¿Qué te ha dicho? Te ha dicho que el pecado que tú habías cometido, que esa falta, que ese error, que ese romper el jarrón, eso era imperdonable. Era imperdonable. O sea que jamás nadie podría perdonarte esa barbaridad. Por eso tenías que mentir. Porque nadie te podría perdonar. Y tú aceptaste eso del anillo. ¿Te lo creíste? ¿Te lo creíste? Aceptaste esa mentira de que nadie podría perdonarte tu pecado. Y por eso hoy estás triste, porque no te crees que Dios te ame como eres. ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? Porque piensas que en el fondo, tu pecado es imperdonable. Esa es la mentira del anillo, porque es mentira. Es mentira. Cristo ha muerto por ti y te ha perdonado los pecados más imperdonables. Si tú le hubieras dicho a tu padre, papá, perdóname, he sido yo, me he equivocado, he sido yo, le he pegado un balonazo, tu padre te hubiera perdonado a ti, no a tu hermana. Porque estaba muy contento contigo, porque había sido tu comunión el día anterior, etcétera, y porque al fin y al cabo le daba igual ese jarrón. Pero el anillo te dijo, no te querrá, no te perdonará, escóndete, ocúltate, escóndete. Lo primero que hacen Adán y Eva, los primeros personajes del mundo que se ponen el anillo son Adán y Eva. Porque después de pecar se esconden, se ponen el anillo, se hacen invisibles. Y Dios, el pobre, diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? A ver, si, dándole la oportunidad a Adán de decir, dime que estoy aquí porque he pecado. Reconoce que has pecado, que entonces te perdonaré. Pues no, es muy mendrugo. Se esconde, se esconde. ¿Dónde estás, Adán? Como si no lo supiera. ¿Por qué le pregunta? Para que diga, pues me he escondido porque he pecado. Pues no, es que la mujer, es que no sé qué, es que lo otro, siempre justificándose. Siempre, siempre. Y tú también, y yo nos justificamos todo el rato. Joder, también es mala suerte, me cago en 10, tener que pegar un balonazo y justo le dé al jarrón, es que es mala suerte. Es que pobrecito, es que lo pasas mal, es que has tenido muy mala suerte, es que tu padre es un gritón, es que tu padre no te pasa una, tal. El anillo empieza a decirte eso, te adula, te adula, te adula. Como Gollum, al final acaba, ¿no? Si es que era mi cumpleaños,
necesitaba el anillo. Y el anillo te dice, oh, también, qué mala suerte tenerle que dar al jarrón. Tal, es que tu padre no te ha comprendido nunca, es que quiere más a tu hermana, es que a ti no te tal. Entonces al final acabas unido al anillo y piensas que el anillo es el único que te comprende. Y tienes un combate interior dentro terrible, y ese combate, ese anillo te inclina al mal, y por eso no haces lo que quieres. No haces lo que quieres. Te gustaría, pero no haces. Haces lo que quiere el anillo. O si no, o si te resistes al anillo, tienes que hacer, digamos así, un esfuerzo enorme por combatir al anillo. ¿Entiendes? Ese es el combate. Total, que ese es el anillo que tiene Frodo, es el anillo que tienes tú. Entonces es muy fácil. ¿Qué tienes que hacer? Aparece otro personaje, que es Gandalf. Y este Gandalf le dice, oye, tienes que ese anillo que tú tienes, que te dio tu padre, oye, tú lo utilizas mucho y tal. Y dice, pues lo normal, de vez en cuando me lo pongo aquí en mi casita, en bolsón cerrado y tal. Y dice, a ver, enséñamelo. Y dice, madre mía, esto es terrible. Frodo, tienes un problemón. ¿Por qué? Porque este es el anillo del enemigo. No me digas. Como te lo cuento, de verdad, sí. ¿Qué hago, Gandalf? Pues tienes que salir ya. Sal de ese bolsón cerrado, de ese refugio que te has hecho, donde buscas la felicidad, donde no dejas entrar a nadie. ¿Cuál es todo el día? ¿Estás con el Fortnite? ¿O te vas de compras? ¿O es el fútbol? ¿O yo qué sé? ¿Qué refugio tienes tú? Donde buscas la felicidad. ¿Dónde buscas la felicidad? ¿En qué refugio? Que no sales. Pues ahí no encuentras a Dios. ¡Sal ya! Este Gandalf, ¿quién es? Pues si Sauron es el demonio, Frodo eres tú, el anillo es este pecado original, esta inclinación al mal que nos mata, este Gandalf que aparece en tu vida, ¿quién es? Es la Iglesia. Si tú a un niño le dices, oye, dibújame, va a entrar, yo qué sé, imagínate, un señor con un palo, con un palo muy largo y un sombrero puntiagudo, dibújamelo. Pues te puede dibujar a Gandalf o a un obispo, ¿no? Con mitra y báculo. Es lo mismo, un señor con un palo muy largo y un sombrero puntiagudo. Es la imagen de la iglesia, una iglesia que no para, porque Gandalf ha venido del otro lado del mar, lo ha enviado Dios, Eru, etcétera. Bueno, entonces es una imagen de la iglesia. Entonces la iglesia ha visto cómo estás y te dice, ponte en camino, sal. ¿Pero por qué tengo que salir tan corriendo? Pues muy fácil, porque si no sales, los jinetes negros ya vienen a por ti. Y dice, ¿y estos jinetes negros quiénes son? Pues si Sauron es el señor oscuro es el demonio, si Frodo eres tú, si el anillo es el pecado original, primigenio, está convertido en concupiscencia que nos inclina al mal y nos machaca. Gandalf es la iglesia, los jinetes negros, ¿quiénes son? En esta parábola, pues los jinetes negros son los siervos del anillo. ¿Y quiénes son los siervos del anillo? O sea, ¿quién hace la obra del anillo? ¿Quién lleva adelante la obra del anillo? ¿Quién lleva adelante la obra del pecado original, de esta inclinación al mal? Pues los que llevan adelante son los pecados capitales. Los pecados capitales. Que sería bonito ver cómo eran 9 en un principio, luego bajaron a 7, etc. 9 como los Nazgûl. Pero lo interesante es ver que si tú te quedas ahora en tu zona de confort, en tu refugio, tu fútbol, tu Fortnite, tu móvil, tus pornografías, tus follones, tus historias y tus mierdas, estás ahí todo metido, ¿verdad? Y no sales, no te pones en camino, te pones el anillo cada 2x3, cuando todo te sale mal, cuando tal y todo fatal, porque el anillo para ti es lo más importante, porque es el único que te comprende, pues van a venir por ti los jinetes negros. Va a venir la lujuria, va a venir la gula, va a venir la soberbia, va a venir la envidia, te van a coger, te van a machacar y te van a llevar a Mordor. Así que salpitando. Y efectivamente, si tú ves la película, lees el libro, ves que efectivamente los jinetes negros están ya a punto de llegar a Bolsón Cerrado a comerse vivo a Frodo, ¿no? Entonces tiene que salir pitando y sale. Frodo sale corriendo. Y es poner un pie en el camino y ya tiene a todos los enemigos detrás. A todos. Y empieza un camino. ¿Y este camino qué es? El camino de la fe. El Papa Benedicto XVI, cuando convocó el Año de la Fe, escribió un documento convocando el Año de la Fe muy bonito que decía esto, dice, la fe es un camino. Es un camino. Quiero decir, esto es una cosa muy de Newman. También, y Tolkien la vive de Newman. ¿Por qué? Porque para Newman él ha tenido un camino muy, muy largo para llegar a ser católico desde el anglicanismo.
Entonces, Newman ha entendido siempre la conversión como un proceso largo. Un proceso largo. Es decir, no es que sea una cosa que de repente a mí me... Puede ser, a alguien le puede pasar. A San Pablo, ¿no? San Pablo le tira al señor del caballo camino de Damasco. Muy bien, puede ser, te puede pasar. Pero en general, la fe, la conversión es un proceso, es un combate diario. Hay un camino. ¿Y dónde lleva este camino? Pues pensad que El Señor de los Anillos no tiene un mensaje secreto, oculto, raro. Es muy fácil, muy sencillo. Vamos a ver. Si nosotros tenemos el anillo, que es el pecado original, ¿cómo se quita el pecado original? Con el bautismo. Bueno, y que se ha hecho toda la vida antes de bautizar, toda la vida, entiéndeme, ¿cuál era el proceso para en la iglesia acceder al bautismo? Pues hacía un catecumenado, se hacía un camino anterior. Pues muy bien. Pues esto es lo que hace. Frodo sale con su pecado capital, sale con su anillo y realiza un camino hasta llegar a las aguas del bautismo, que es el agua, el mar rojo, que es la lava de Mordor. Allí donde fue forjado la muerte, allí donde fue forjado, es donde lo tira, donde se destruye ese anillo. El bautismo se destruye el hombre viejo y es el hombre nuevo. Y luego es un camino de ida y vuelta, porque luego ¿qué tiene que hacer? Después de Mordor, que es una cosa que las películas no han sabido reflejar, y lo han hecho muy mal, que es lo que yo más... ¿Y qué hacen en la comarca? Pues vivir la vida ordinaria, pero la vida ordinaria como cristianos, porque vivir la vida ordinaria no es lo mismo vivirla como un cristiano que vivirla como un pagano. No es lo mismo vivir la vida ordinaria después de haber experimentado todo un proceso de la fe y de haber tirado el anillo, a no hacerlo así. De hecho, cuando vuelven a la comarca, ya termino con esto, cuando vuelven a la comarca se encuentran que la comarca ha sido invadida por unos enemigos, ¿no? Entonces vuelven los 4 hobbits con Gandalf y se encuentran que la comarca ha sido, pues eso, como decía, invadida por los enemigos, ¿no? Y entonces se quedan asustados los hobbits y dice, pues menos mal que te tenemos con nosotros, Gandalf, que nos vas a ayudar. Y Gandalf les dice una cosa que esto no nadie lo dice, ni las películas ni nadie. Gandalf le dice, ¿cómo? Dice, no, dice, yo no os voy a ayudar. No os voy a ayudar. Dice, este problema lo vais a solucionar vosotros. Dice, porque para esto habéis sido formados. Para esto habéis sido formados. Así que yo me piro y vosotros solucionadlo. Y entonces se ve que todo este camino previo ha sido una formación. Y entonces vuelven y efectivamente consiguen vencer, etc. Muy bien. Pues a muy grandes rasgos me he pasado, llevo 1 hora y 3 minutos según mis cálculos y ya termino, ¿eh? Así que si tenéis hoy preguntas o lo que sea, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Diego. Bueno, se ha pasado porque le hemos dado permiso para que se pasara a la sindicatura. Porque estaba muy interesante y no queríamos cortarte y nos parecía... Decía que no sé si alguien tiene alguna pregunta, que se active el micrófono directamente, yo creo, ¿no? Más rápido. Sí. Yo tengo alguna, Diego. A ver, yo soy profesor de biología y además soy monitor ahí en Sauce, soy preceptor. Entonces tengo una labor formativa. Entonces, en esa labor formativa muchas veces pues faltan modelos, faltan referentes, ¿no? O sea, a veces puedes encontrarlo en algún personaje público, que sea un Rafa Nadal, un Carlos Sainz, pero en la literatura pues a veces pues muy buena literatura, pero no todos los personajes, pues como la vida real, son ejemplares. Entonces, El Señor de los Anillos, lógicamente, aparecen un montón de personajes, algunos que representan valores y otros antivalores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ver a los chavales que es necesario la lectura, primero El Señor de los Anillos, para descubrir pues, y conocer valores? Y luego, ¿qué libros recomendarías tú, según rangos de edades,
para ir descubriendo esto, ¿no? ¿Qué valores son necesarios, ¿no? Yo pensando en los padres, en las madres, en los profesores que podamos orientar un poco. O sea, a mí me parece que El Señor de los Anillos, cuando uno consigue leerlo, porque no es fácil de leer, las cosas como son. Si es difícil leer ya cualquier cosa, El Señor de los Anillos también es complicado porque no es un libro amigable al principio, pero la verdad es que cuando le coges el gusto no lo puedes dejar. Lo más interesante para mí es lo que decía del Señor de los Anillos, que en este sentido los valores que uno puede encontrar es la justificación, es decir, no se acusa a los malos. Hombre, el malo, es decir, ¿el malo quién es? El malo es el demonio, es decir, el malo es el Señor Oscuro y sus secuaces, ¿no? Eso está clarísimo. Los jinetes negros y demás. Pero no los personajes que son tentados por el anillo. Esto es muy interesante, porque yo creo que esto nos exculpa y nos ayuda también a soportar un poco, a conocernos y a soportarnos y a aceptarnos como somos. Luego, después, ver qué libros y tal, ya me metes en una encerrona. Yo nunca recomiendo, nunca jamás recomiendo. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo, porque yo alguna vez he recomendado y algunos se ha asustado de que recomendaba cosas, porque cada familia es un mundo. Yo me acuerdo una vez que recomendé a uno ver los Goonies y se escandalizó conmigo porque decía unas palabrotas tremendas y tal, y una cosa que yo no le había dado ninguna importancia, ¿sabes? Que dijeran palabrotas y se escandalizó un montón. Entonces yo digo, bueno, mejor no recomiendo. No recomiendo porque cada familia es un mundo y tal. Ahora, yo sí que tengo que decir una cosa en este sentido que me parece muy importante. Yo creo que a las familias, como les podemos ayudar, es dándoles unas pinceladas de cómo está la situación hoy. Y la situación hoy en el mundo de la cultura pop, vamos a llamarlo así, cultura pop, que puede ser libros, series, películas, etcétera. La situación actual es que los arquetipos han cambiado. Entonces, lo que yo leía o veía, etcétera, tenía unos arquetipos del bien y el mal. Yo, por ejemplo, veía, que te voy a decir yo, Indiana Jones, por ejemplo. Indiana Jones, un tío que pasa mil aventuras, que es el bueno, que rescata a la chica, que mata al malo, que obtiene el objeto sagrado y tal y cual. Era un concepto que teníamos de bien y de mal. Los malos los nazis, el bueno Indiana Jones. Muy bien, ya está. Y así era el 100% de las películas o el 90% de las películas, series y libros que leíamos. Bueno, hoy no. Y eso es una cosa que los padres tenemos que ser muy conscientes. Nuestros hijos, las películas que ven, las series que ven y ojalá los libros que lean, que ojalá lean, ha cambiado el protagonista. Ahora el protagonista es el malo. El protagonista es el monstruo. El protagonista es la bruja. La bruja, por ejemplo, que era un ser asqueroso, pues ahora es comprensible. El vampiro, que era un chupasangre, pues ahora es un chico romántico y maravilloso, que da gusto verlo y que yo lo quiero pues, de novio de mi hija, porque vamos, los vampiros están estupendos en Crepúsculo. Los niños ven Vampirina, que es todo el esfuerzo por aceptar al diferente de una manera súper torticera. Yo qué sé, Cobra Kai, que vuestros hijos probablemente ven todos Cobra Kai, es un ejemplo maravilloso de cómo han convertido Karate Kid, que vimos nosotros en los 80, donde teníamos muy claro el bien y el mal, lo han convertido en un primer YouTube, han cambiado el bien y el mal. Ahora, el Daniel San, que era el bueno, ahora es insoportable. Y el malo, que era tal, ahora es buenísimo. Es una relatividad moral enorme. Entonces, pensad que todos los productos de la cultura pop hoy están manchados de esto. Todos, ¿eh? No hay uno. Los malos han dejado de ser. De hecho, estoy preparando un libro que no sé cuándo saldrá, pero que se llama así, cuando los malos dejaron de serlo, porque es un problema al que nos estamos enfrentando. Por eso, permitidme que no os recomiende, pero sí que os recomiende echar un vistazo a lo que veis. No es normal leer libros donde el vampiro es bueno. No es normal. No es bueno para tus hijos. No les hace bien. Sería Sam. Pregunta a Carmen López, ¿quién sería Sam? Cuando tú tienes un héroe, la estructura heroica, a ver cómo explico esto. En las grandes narraciones heroicas, ¿no?
está el héroe, ¿no? Pero el héroe no está solo. Tú fíjate, por ejemplo, que el héroe suele tener lo que en los cómics o en los gringos, los Estados Unidos, llaman el sidekick. El sidekick es como el compañero del héroe, ¿no? Este sidekick, que llaman ellos, viene de esta expresión sidekick viene de una parte de los pantalones de los hombres, de los pantalones vaqueros, el bolsillito que hay pequeño en el bolsillo derecho, encima del bolsillo derecho, que hay un bolsillito pequeño. ¿Sabéis cuál os digo, no? Los chicos, sobre todo. Encima del bolsillo de los pantalones vaqueros. Eso es el sidekick, que es donde uno mete las monedas o yo qué sé, o si alguien mete algo ahí. Bueno. Ese es el lugar más seguro. El lugar seguro, donde tú puedes guardar algo sin miedo a que te lo roben. Si tú, por ejemplo, llevas ¿no? Yo qué sé, una cosa importante, si la pones en el bolsillo de atrás, te la pueden robar, pero si la metes en el sidekick, es muy difícil que te la roben. Bien, el sidekick es el compañero del héroe. Tiene una misión. El héroe generalmente tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene el héroe? Es lo que en la tragedia griega se llamaba la ibris. La ibris. ¿La ibris qué es? La ibris es cuando el héroe se sale del camino que le han marcado los dioses, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir yo, cuando Ulises pues no sigue exactamente el camino que le han marcado los dioses por su ibris, por su orgullo, es una especie de orgullo, por llamarlo así. Bueno, el héroe tiene que tener ibris, un poquito, pero no mucho. Es decir, tiene que ser un poco chulo. No se concibe un héroe que no sea chulo. Por ejemplo, Frodo es un poco chulo, porque dice, cuando está en el concilio del Ron, ¿no? Dice, bueno, pues hay que ver qué hacemos con el anillo y tal. Y entonces dice Frodo, yo llevaré el anillo, pero no sé cómo. O sea, es un poco chulo. La verdad que con la cantidad de gente que hay ahí que podría llevarlo. Tiene ibris, que está bien, porque si no tienes un poquito de ibris, digamos, esta pequeña chulería no puede ser un héroe. Pero claro, otra cosa es que ya esa ibris te pases, ¿no? Y cuando te pasas es cuando hay un problema, cuando tú decides hacer las cosas como a ti te da la gana. Entonces, esa ibris te enloquece. ¿Cómo se combate la ibris en las tragedias? De dos maneras. Con dos figuras muy importantes. Una, lo que se llama en griego la frónesis, que es el sentido común. Por ejemplo, verás, Don Quijote es la ibris. ¿Quién es la frónesis? ¿Quién es el sentido común? Sancho Panza. Sherlock Holmes es la ibris. ¿Quién es la frónesis? Watson, etcétera. Entonces, se le pone al héroe al lado el sentido común para decirle, oye, baja. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No te vuelvas loco. Que las cosas son más sencillas de como tú estás pensando, una especie, llamarlo así, sentido común, es un poco simplista, pero es para que me entiendas, es para bajar un poco esa ibris, esa locura del héroe, ¿no? Y si no, entonces, ¿Sam quién es? Pues Sam es la frónesis de Frodo. Es el sentido común absoluto, dice, pero es demasiado sentido común, porque tampoco entiende la misión, ¿no? Porque juzga a Gollum y tal, sería otra cosa muy bonita de contar. Pero bueno, la cosa es que es la frónesis. Y si no funciona la frónesis para bajarle el orgullo al héroe, los dioses mandan otra figura. La primera era la frónesis y la segunda, ¿cuál es? ¿Qué mandan los dioses en las tragedias griegas para bajar la ibris del héroe? Pues mandan lo que se llama la némesis, que es el enemigo. Y entonces es muy interesante porque Tolkien, que es un filólogo que sabe la tira y que lo que ha hecho ha sido un auténtico tratado teológico brutal donde un católico no puede encontrar un fallo ni buscándolo. No vas a encontrar un fallo teológico en El Señor de los Anillos, ni de lejos, pero es que lo que tampoco vas a encontrar es un fallo literario, porque ha cumplido los cánones de la tragedia de tal perfectamente. Entonces, ha mandado a Frodo a cumplir su misión rodeado de la frónesis, el sentido común que es Sam, y de la némesis, el enemigo. ¿Quién es el enemigo? En este caso, Gollum.
Frodo va con la frónesis y la némesis a tirar el anillo. Es perfecto. O sea, dramáticamente es perfecto. Porque es el que al héroe le hace ser verdaderamente un héroe. Es gracias al enemigo que Frodo puede cumplir su misión. Y esto teológicamente es muy profundo. Porque esta imagen de Judas, digamos así, que es necesario un Judas, necesario, tampoco es una forma de decirlo, es una figura importantísima Judas porque es el que te lleva a dar la vida. Si no hay Judas, no hay cruz. Si no hay Judas, no hay cruz. ¿No? Entonces, en la vida nuestra aparece un Judas, en la vida de Frodo aparece un Judas. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo es el que arranca de ti el orgullo, la ibris. Pienso, por ejemplo, no sé por qué me viene a la cabeza, el Padre Pío. Pues el Padre Pío, por ejemplo, un hombre con unos dones sobrenaturales maravillosos, con los estigmas y tal, unos enemigos terribles, que le hacían la vida imposible, que le prohibieron tal, no sé qué, pues hicieron un trabajo en el Padre Pío. Hicieron un trabajo. No sé si me explico un poco, es así un poco a grandes rasgos, pero es... podéis leer el libro, quiero decir, ¿no? Está bien explicado en el libro. Me tomo mi tiempo para explicarlo en el libro, pero es muy interesante, es muy bonito. Es el verdadero protagonista de Señor de los Anillos, es Sam. Bueno, Diego, has contestado 2 preguntas en una. Porque habían preguntado ahora. Máximo rendimiento con el mismo esfuerzo. Qué bien, qué bien. Un chaval había preguntado quién era Gollum y las contestado. Las contesta muy bien. Muy bien. Me alegro. A mí me gusta ampliar, ya que estamos con los personajes, me gustaría ampliar la pregunta un poco, un par de personajes más. Uno serían los elfos y otro sería todo el episodio con Galadriel, cuando van a... Es que no recuerdo cómo se llama la ciudad de Galadriel, pero bueno. A Lorien. Bueno, los elfos son lo que llama Tolkien en su mitología los nuevos nacidos, ¿no? O sea, perdona, los primeros nacidos. Son una imagen, por decirlo de alguna manera, de la cristiandad, por decirlo de alguna manera. Tú piensas que la Tierra Media estuvo habitada por elfos, fundamentalmente todos los elfos son enemigos del Señor Oscuro, no hay doblez en los elfos, ¿no? Así como en los humanos, en los hombres sí que hay hombres que se inclinaron del lado de Sauron y otros que no, los elfos no, los elfos han permanecido siempre, aun con sus diferencias, siempre han sido enemigos del Señor Oscuro. Es una imagen de cuando toda Europa era cristiana, es la cristiandad. Son todos hijos de Eru, tienen una comunión perfecta con los ángeles, con los Valar, ¿no? Y con tal. Pero ¿qué ocurre? Los elfos están desapareciendo, ¿no? Cuando empieza el Señor de los Anillos, los elfos ya están desapareciendo de la Tierra Media, ¿no? Es una cosa muy, muy profética también, que viene de Newman y que Tolkien recoge, que quiere decir que la cristiandad ha pasado. Es decir, tú miras ahora Europa, ¿cómo estamos? No digo, bueno, ahora en pandemia, ¿verdad? Es todavía más complicado. Ahora acabo de leer que en Francia ya han prohibido, van a prohibir las misas en Francia y en Irlanda con público por el tema de la pandemia, pues casi parece que están aprovechando, ¿no?, que el Pisuerga pasa por Valladolid para prohibir las misas, ¿no? Bueno, pues hay una secularización y una descristianización enorme. Desde luego, lo que no podemos decir es que Europa sea cristiana ni que Occidente sea cristiano. Esto ya lo ve Tolkien. Entonces, ¿cómo lo representa? Lo representa diciendo que ya no quedan elfos. Quedan muy poquitos elfos. Entonces, ¿por qué? Porque lo lógico hubiera sido decir, hombre, ¿cómo hemos vencido otras veces al Señor Oscuro? Pues con ejércitos de elfos. Pues ponemos otro ejército de elfos y ya está, y le vencemos. Pero es que no hay elfos. No hay elfos. Por eso tiene que nacer una pequeña comunidad, que es la comunidad del anillo. Es necesario un paradigma nuevo, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Una renovación de la iglesia desde dentro, una cosa pequeñita, un germen, una cosa que no son las grandes masas, ¿no?
sino que son pues 4 mataos, ¿no? Con mayor o menor acierto, pues una pequeña comunidad o un grupo de la obra o un no sé qué, algo, gente que tiene fe y que está llamada a salar todo el mundo. Pero ya no es que todo el mundo sea cristiano, no, es que somos 4 y el de la guitarra que no falte, ¿no? Pero somos 4 y el de la guitarra, entonces una pequeña comunidad, sea del signo que sea, quiero decir que puede ser del Camino, puede ser del Opus, puede ser de CL, puede ser de lo que tú quieras. Solamente tiene que tener claro una cosa, solo una cosa, que no se puede usar el anillo para el bien. Un combate que uno tiene en todo el Señor de los Anillos. No se puede usar el anillo para el bien. Si tú tienes claro que no se puede usar el anillo para el bien, eres en la comunidad del anillo. Hay que destruirlo y hay que llevar a tus miembros a destruirlo bien. O sea, que los elfos ya han desaparecido. Y después Galadriel, pues esta es de las figuras más claras que hay. Es decir, el propio Tolkien lo dice clarísimamente en 3 cartas, o 4, creo que son 3 cartas, que es una imagen de la Virgen María. Es una imagen de la Virgen María. Hay un momento en el camino de la fe en que uno se encuentra con la Virgen. Y la Virgen es la que confirma en la misión a Frodo. Una cosa interesante. La Virgen es tentada también por el anillo. La Virgen, yo me imagino las tentaciones, pobre, que tuvo que sufrir. No sé si llaman tentaciones o pruebas que tuvo que sufrir viendo a su hijo amado como muere, ¿no? O en la cruz, cómo cae, como ya antes, cómo es preparada cuando se pierde el niño Jesús en el templo, como cuando van a buscarle dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? La Virgen tiene unas pruebas muy fuertes. Y Galadriel también tiene unas pruebas muy fuertes. Y es fiel, ¿no? Y entonces es interesante porque dice, todo mi concepto de la belleza que está en Galadriel, dice Tolkien, todo mi concepto de belleza que está en Galadriel, yo lo identifico con la Virgen María. Y es interesante porque le hace a Frodo una prueba que le hace mirarse en las aguas del espejo, que es una especie de como mirarse en las aguas del bautismo, muy curioso. Y coge un poquito de ese agua del bautismo y tal, y se lo regala a Frodo. Y eso lo lleva siempre metido dentro, ¿no? Siempre escondido esa botellita, esa luz de Galadriel, que es interesante porque es una imagen del rosario, que para Tolkien era muy importante. Rezaba el rosario todos los días, iba a misa todos los días y rezaba el rosario todos los días. Y es interesante porque esa luz, ese rosario, es la única que brilla cuando todas las luces se han apagado. Interesante. Como es la oración, dice que jamás se ha oído decir, ¿no? Que nadie que haya acudido a ti ha quedado, ¿no? No me sale ahora, vamos, ya me entendéis. Que nadie que haya acudido a ti ha quedado defraudado, ¿no? O sea, que la Virgen siempre te escucha, es una cosa impresionante. Cuando todas las luces se han apagado, yo qué sé, puedes estar sin fe, chico, puedes estar en crisis, puedes estar roto, yo qué sé, pero la Virgen siempre te escucha, siempre es una luz. Y es interesante como con esa luz vence a la araña, en fin, un follón. Pero es una imagen de la Virgen María muy, muy importante, que para Tolkien era muy, muy importante. Tú vas a Oxford, cuando estás en Oxford, vas a la parroquia que iba a Tolkien cuando estaba en la universidad, porque iba a 2 parroquias habitualmente, no hay más. Y la imagen de Nuestra Señora de Oxford es muy élfica. Es muy bonito porque hay una imagen, es una virgen rubia y todo el techo está pintado con estrellas doradas, que es una capilla de la Virgen súper élfica, súper élfica. Es muy, muy bonito. Quiero decir que de ahí tomaría Tolkien muchas inspiraciones. Muy bien. Pero ya está, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Sí. Una última, que no te importa, Diego. Preguntan si te ha gustado la película o las películas. O sea, a mí me parece que han hecho un esfuerzo, Peter Jackson ha hecho un esfuerzo muy grande. O sea, y yo creo que ese esfuerzo se valora. Yo no me voy a poner purista, o sea, no creo que haya que ponerse purista. Pues es mejor el libro, pues claro que es mejor el libro, no se fastidia. O sea, conozco muy pocas películas que sean mejores que el libro, muy pocas. Algunas hay, pero muy pocas. Sí, o sea, yo le agradezco mucho el esfuerzo a Peter Jackson y yo viendo las películas, momentos de emoción y he disfrutado enormemente. Hay cosas que no le perdono, digamos así. Fundamentalmente, o sea, yo le puedo perdonar
pues que quiera ser más narrativo en un aspecto, que se invente tal, eso se lo puedo perdonar. Pues bueno, pues también por mi trabajo de productor, pues comprendo que hay veces que hay que traicionar, ¿no? Y hacer para que la cosa sea más narrativa. Vale, eso se lo perdono. Lo que no le perdono es que se invente el final del Señor de los Anillos, es algo que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo y no lo entenderé en la vida. Pues claro, pero bueno, entiendo que Frodo, perdonándole la vida a Saruman, cuando está en la comarca de vuelta, y el amor al enemigo de Frodo, que ha experimentado esa fe adulta que tiene por haber tirado el anillo, pues igual no es muy hollywoodiense, puedo entender eso. Pero hombre, me parece que ha convertido el final en una tontería muy grande y que poco le hubiera costado, aunque hubiera sido en la versión extendida o algo así, haberlo metido. Y después, de la película que más me gusta de todas, incluidas las del Hobbit, es la del Hobbit, Un viaje inesperado, la primera. Disfruto como un enano saltarín viéndola porque me parece que es la mejor adaptación de todas las que he hecho. Cuando ves a los enanos que van llegando uno a uno y cuando cantan la canción de Lonely Mountain y tal, es una cosa impresionante. Yo creo que es la mejor adaptación. Luego ya se vuelve loco, mete 2 películas más, que se vuelve absolutamente loco y en las relaciones ahí contra natura entre enanos y elfos y cosas por el estilo. se vuelve imbécil. Pero la primera me parece una obra de arte, la verdad. Pues yo creo que nada más, ¿verdad? Álvaro, muchas gracias por tu tiempo, por tu empeño, por tu calidad, la exposición, porque a mí me ha encantado. Sinceramente me ha encantado. Gracias a vosotros y ojalá, yo tengo ganas de ir en persona, hombre, a ver si se pasan estas pandemias y estas cosas horribles y nos podemos ver, y nos tomamos un café, ¿vale? Sí, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Un abrazo a todos, chicos, un abrazo. Chao.